Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Pineda, soy residente del programa de Medicina de Urgencia de la Universidad San Sebastián y hoy voy a hablar sobre la urolitiasis. Esta se define como la presencia de cálculos dentro del tracto urinario. En cuanto a su epidemiología, la urolitiasis afecta cerca del 12% de la población mundial y su incidencia depende de factores geográficos, étnicos, dietéticos y genéticos. Y es aproximadamente el doble de frecuente en hombres que en mujeres con una relación de 2:1. Su edad de aparición es entre los 20 y 50 años y la tasa de recurrencia es en un 15% en el primer año y de un 30 a un 50% en los primeros 10 años. En cuanto a los factores de riesgo, tenemos la obesidad porque podría favorecer la hipercalciuria, la ingesta de carnes porque genera un medio urinario ácido, agota el cistrato que es un inhibidor disponible y favorece la hiperuricosuria. La ingesta de sal porque favorece la hipercalciuria o antecedentes familiares en aquellos que tienen una predisposición genética, el riesgo para la formación de cálculos se multiplica por 3. En cuanto a la fisiopatología, bueno, los cálculos se forman a nivel de las papilas renales donde ocurre la litogénesis. Entre la asa de Henle y la pelvis renal se encuentra la placa de Randall, que actúa como un nicho para que las partículas de fosfato de calcio se condensen. Sin embargo, el factor más relevante para la formación del lito es el aumento de concentraciones de soluto. Ocurre un proceso de sobresaturación de la orina, luego ocurre la nucleación, que es cuando se forman los cristales, estos van creciendo, van aumentando de tamaño y se van juntando, y luego ocurre la agregación, que formarán los litos que se van a retener y luego se van a expulsar. Tenemos también factores que pueden potenciar la formación de cálculos, por ejemplo el pH, la temperatura, la deshidratación y las bacterias, por ejemplo la Proteus mirabilis, que tiene una enzima que es la ureasa y fomenta o ayuda a la formación de cálculos colariformes. También tenemos sustancias inhibidoras como es el citrato y el magnesio que pueden prevenir la precipitación de cristales y la formación de cálculos. Bueno, en cuanto a los tipos de cálculos, la mayoría de los cálculos, el 75% se componen de oxalato de calcio y de fosfato cálcico y tienen cierta característica a nivel de rayos X que son radiopacos. Eh, Se cree que está dado por una hiperexcreción de calcio que contribuye en mayoría a la formación de este tipo de cálculos y esto lo podemos ver en ciertas patologías como el hiperparatiroidismo, la hipercalcemia maligna, la sarcoidosis o una ingesta excesiva de calcio. El 15% son cálculos de estrubita y para la formación de este tipo de cálculo se requiere que la combinación tanto de amoníaco y orina alcalina. Se cree que el amoníaco proviene de la degradación de la urea por la ureasa, que es una enzima que hay algunas bacterias que la producen, por ejemplo el Proteus, la Klebsiella, la Pseudomonas y el estafilococo y alrededor de un 10% son de ácido úrico y la formación de estos cálculos está influenciada por un bajo volumen de orina, poca ingesta de líquidos eh, y la hiperuricosuria. También se cree que la diabetes mellitus, la obesidad y la hipertensión pueden ser factores de riesgo para la formación de este tipo de cálculos. Y sus características a nivel de los rayos X es que son radiolúcidos. La impactación a lo largo de las vías urinarias es una complicación grave de los cálculos renales y puede causar diversos cambios fisiológicos. Cuando se produce una obstrucción, la rápida redistribución del flujo sanguíneo renal provoca una disminución de la filtración glomerular y en la mayoría de los pacientes no se incrementa la creatinina sérica debido a que el riñón sin obstrucción trabaja un 185% de su capacidad basal. En caso de aumento de esa creatinina sérica en una obstrucción aguda sugiere que estamos en presencia de un riñón único o una nefropatía preexistente, de forma que el riñón que no tiene la obstrucción no tiene la capacidad de generar esa compensación completa. Los tres principales factores que predicen la expulsión espontánea de los cálculos son el tamaño, su localización y la intensidad del dolor del paciente.
De ellos, el más importante es el tamaño. Aproximadamente el 98% de los cálculos que son menos de 5 milímetros se expulsan espontáneamente en 4 semanas. De 5 a 7 milímetros el 60% y más de 7 milímetros solamente el 39%. Y generalmente estos pueden quedar impactados a lo largo de las vías urinarias, por lo que suele ser necesario recurrir a litotripsia o a una intervención quirúrgica. Los sitios más frecuentes para la obstrucción son la unión ureteropélvica, donde la pelvis renal de cerca de 1 centímetro se reduce hasta el diámetro de 2 a 3 milímetros del uréter. El estrechamiento pélvico, sitio en el que el uréter pasa por encima tanto de la pelvis ósea como de los vasos ilíacos. Y por último, la unión ureterovesical, que es el sitio del uréter que se estrecha más por la capa muscular de la vejiga. En cuanto a la presentación clínica, el dolor, como sabemos, es un dolor tipo cólico de inicio brusco que se intensifica hasta convertirse en un dolor muy intenso que comienza en la fosa renal y se extiende lateralmente por el abdomen y se irradia hacia la ingle. En los hombres puede llegar a los testículos y en la mujer hacia los labios mayores, como lo vemos en la imagen. La causa de este dolor intenso se debe por el hiperperistaltismo del músculo liso calicial, piélico y ureteral. Entre los episodios de agudización con dolor cólico suele percibirse un dolor sordo subyacente y constante a nivel de la fosa renal y puede ser por la distensión de la cápsula renal por una obstrucción aguda. Con frecuencia se añaden otros síntomas digestivos como las náuseas, los vómitos y son debido a las múltiples conexiones existentes entre los plexos renales celíaco y mesentérico que llegan a la médula espinal al mismo nivel provocando una irritación vecinal. A su vez, debemos recordar que la hematuria está presente en un 85% de los casos. También, la localización del dolor guarda cierta relación con la ubicación del cálculo. Los cálculos que están a nivel del tercio superior del uréter producen un dolor referido al flanco, en tanto que aquellos que están en la porción media generan una irradiación hacia el cuadrante inferior del abdomen. A su vez, un cálculo en la porción distal del uréter, que es donde se diagnostica en el 75% de los casos, produce un dolor referido hacia la ingle. Los cálculos que se ubican a nivel de la unión uretero-vesical pueden simular una infección de las vías urinarias bajas, ocasionando poliacuria, tenesmo vesical, disuria entre un 3 a un 24% de los casos. Ahora, durante el abordaje de estos pacientes, tenemos que realizar una historia clínica y un examen físico que identifique 3 elementos: factores de riesgo, presencia o ausencia de infección y diagnósticos diferenciales. Debemos identificar estos factores que pueden aumentar el riesgo de complicaciones relacionadas con los cálculos, como por ejemplo un paciente que tenga un trasplante renal previo, que esté inmunosuprimido o que tenga un riñón único. En cuanto a diagnósticos diferenciales, existen varias entidades clínicas que pueden ocasionar un dolor similar al cólico nefrítico. Entre ellas tenemos dos afecciones que es muy importante excluir, que son el aneurisma aórtico abdominal y el infarto renal. Generalmente el cólico renal es el diagnóstico erróneo más frecuente en pacientes con una rotura o una expansión de un aneurisma aórtico abdominal. Y debemos recordar que los cálculos no suelen manifestarse en hombres mayores de 60 años y que no generan hipotensión, ni siquiera transitoria. En cuanto a la trombosis de la arteria renal, también puede simular estos síntomas por el edema a nivel del riñón infartado y también puede asociarse a hematuria. Otros diagnósticos alternativos tenemos la patología biliar, la torsión ovárica, apendicitis aguda, otros más graves como es un embarazo ectópico, una hernia inguinal atascada, pancreatitis, TEP inclusive. En cuanto a las pruebas diagnósticas, tenemos las pruebas de laboratorio. La hematuria, como habíamos hablado, está presente hasta un 85% de los pacientes, pero no en todos. Así que la ausencia no descarta la urolitiasis, por ende no debemos utilizarla de manera aislada para excluir o confirmar el diagnóstico de litiasis ureteral. Y si estamos sospechando que existe una infección del tracto urinario, tenemos que pedir orina y urocultivo. Toda mujer en edad fértil que ingrese con un dolor con estas características, sí o sí tenemos que pedirle una beta-HCG. Más que todo para, dentro del diagnóstico diferencial, sacar el embarazo ectópico. En cuanto a la creatinina y el BUN, estos niveles generalmente no los solicitamos en la práctica habitual.
Sin embargo, debemos solicitarlo en los pacientes que tengan un riñón único, que sean trasplantados o que tengan alguna insuficiencia renal. En cuanto a los recuentos hematológicos, los pacientes que tienen un cólico renal pueden observarse un ligero aumento de los leucocitos y que es como consecuencia de una desmarginalización provocada por el dolor agudo. Pero se trata de una prueba que es poco sensible y solamente debe realizarse en los pacientes que tengamos una sospecha de infección. En cuanto a las imágenes, el ultrasonido, ya sea realizada por un radiólogo o por un médico de urgencia, sirve como una herramienta de evaluación inicial, ya que nos permite detectar signos de obstrucción ureteral como la hidronefrosis con una sensibilidad del 90%, con cálculos que miden más de 6 milímetros generalmente. Las ventajas es que la podemos utilizar en pacientes que no son candidatos para TAC por temor a la radiación, como es el caso de las embarazadas o en los niños. Eh, si bien tiene una utilidad para la detección de cálculos grandes, podría no detectar cálculos que son menores a 5 milímetros. La ecografía también nos permite evaluar o ver cálculos que están tanto en el tercio proximal y en el tercio distal o en la parte distal de los uréteres, pero carece de sensibilidad a los que están en el tercio medio. Y la sensibilidad y la especificidad de la ecografía realizada por un médico de urgencia va entre el 70 al 85% con una especificidad del 50 al 92%. El Pilotac, bueno, es la gold standard para el diagnóstico de estas patologías. Tiene una sensibilidad del 97% y una especificidad del 99%. Puede detectar cálculos de tan solo 1 milímetro de diámetro y permite también visualizar directamente complicaciones como la hidroureteronefrosis y el edema ureteral. También supera otras modalidades diagnósticas por imagen por su capacidad de reconocer otras patologías como tumores, aneurisma de la aorta abdominal. Otras ventajas son la ausencia de exposición al contraste, la corta duración de la prueba y la facilidad también de su interpretación. Sin embargo, muchos pacientes con antecedentes de litiasis renal y un cuadro clínico que es compatible con un cólico renal no precisan de realización de estas pruebas de imagen, ¿ya? O no requieren imagen. En los pacientes con antecedentes de litiasis que no presentan fiebre ni algún dato de infección en el análisis de orina, que no tengan riñón solitario, que no sean trasplantados, la sospecha de cólico complicado o sospecha de algún otro proceso se puede prescindir del ataque. El tratamiento, la prioridad absoluta ante un paciente con posible diagnóstico de litiasis renal es el control adecuado del dolor. En cuanto al tratamiento, la combinación de AINES más opioides proporcionan una analgesia superior y menos efectos secundarios. Los AINES tienen una acción directa sobre el uréter al inhibir la síntesis de prostaglandinas, reducen tanto el espasmo ureteral como la distensión de la cápsula renal. En cuanto al fentanilo, son eficaces para obtener una analgesia rápida y en combinación con los AINES pueden reducir la duración de la estancia en urgencias. El uso de la metoclopramida es útil para controlar la sintomatología neurovegetativa acompañante, ayuda al control de las náuseas, los vómitos causados por la irritación vecinal de los plexos celíacos y mesentéricos y también actuará como un procinético para evitar la disminución del peritaltismo que se puede producir en la fase aguda del dolor. Recordar que la metoclopramida actúa antagonizando o bloqueando los receptores dopaminérgicos a nivel del sistema nervioso central. Ahora, en caso de persistir el dolor, podemos repetir las dosis de fentanilo 50 microgramos EB y si no cede el dolor, podemos utilizar ketamina a dosis bajas de 0 a 10 a 0,15 miligramos por kilogramo de peso en un bolo lento. Tiene un buen efecto analgésico en pacientes que son resistentes a los opioides. También podemos utilizar droperidol diluido en 100 cc de suero fisiológico a pasar en 15 minutos y esto tiene un efecto coadyuvante. También tiene un efecto de sedación, sobre todo en estos pacientes que se encuentran agitados. Okay. La disposición. Se recomienda la hospitalización a los pacientes que están con dolor o vómitos refractarios al tratamiento. La presencia de obstrucción e infección supone un gran riesgo de sepsis y deterioro renal, por lo que estos pacientes requieren una atención urológica urgente para la evaluación de la necesidad de alguna intervención quirúrgica inmediata con el fin de drenar y aliviar la obstrucción.
También de los cálculos que son mayor a 5 milímetros, pero que se encuentran proximales por encima del tercio superior, debido a que ellos, las tasas de expulsión espontánea son más bajas. Ya. El manejo ambulatorio, bueno, el alta resulta apropiada en aquellos individuos con cálculos más pequeños, que tengan ausencia de infección y que tengan control adecuado del dolor. Se le debe indicar, explicarle al paciente que debe acudir nuevamente a urgencias en caso de que el dolor sea intenso o de difícil de controlar, que presente náuseas o vómitos persistentes, que aparezca fiebre o dificultad para la expulsión. Recordar que la expulsión espontánea suele producirse entre las primeras 4 semanas siguientes a la aparición de los síntomas y en promedio es entre el día 7 a 20 días, ¿ya? Ahora, los pacientes que presentan cálculos por primera vez y no se les ha realizado un análisis químico de sus cálculos, se les aconseja realizar un tamizaje de la orina o orinar en un frasco y rescatar el cálculo que se encuentra en el fondo. Ahora, si el cálculo no ha sido expulsado en un plazo de 4 semanas, está indicado intervenir, ya que aumenta el riesgo de complicaciones como estenosis ureteral o deterioro de su función renal. Ya. En cuanto al tratamiento médico expulsivo, tenemos los antagonistas alfa 1, por ejemplo, la tamsulosina, que en teoría dicen que pueden facilitar la expulsión de los cálculos y reducir el tiempo que tardan en expulsarse espontáneamente, ya que ellos bloquean la contracción del músculo liso ureteral y favorecen la progresión de los cálculos. Sin embargo, el uso de la terapia expulsiva sigue siendo un poco controvertido en estos momentos. Hay varios metaanálisis y ensayos controlados aleatorios que muestran que la tonsulosina, que es un antagonista alfa 1 como les expliqué, puede ser beneficiosa en el paso de cálculos ureterales distales más grandes, entre 5 a 9 milímetros, con un NNT de 4. Sin embargo, en este estudio, que fue un ensayo controlado aleatorio de alta calidad, demostró que la tansulosina no es beneficiosa, incluso en el subgrupo de piedras o de cálculos más grandes. Esto fue un estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo. Fueron adultos mayores de 18 años que se presentaron al servicio de urgencia con un cálculo sintomático determinado por tomografía menor a 9 milímetros de diámetro y ubicado en el uréter. Fueron 512 pacientes, 267 fueron con tansulosina, 245 a placebo, y el diámetro promedio del cálculo urinario fue de 3.8 milímetros, donde el 26% solo fueron mayores a 5 milímetros. En este estudio, la proporción que logró la expulsión de los cálculos ureterales en 28 días fue del 50% con tansulosina frente o versus el 47% con placebo. Es decir, no hubo una diferencia significativa. De hecho, la hipotensión fue un efecto secundario más común y la tansulosina debemos tener precaución en el uso en los pacientes adultos mayores. En resumen, los puntos que quiero que se lleven para la casa es que estos pacientes requieren un manejo adecuado del dolor, usar una terapia analgésica multimodal, ya que es superior al uso de una terapia con un solo fármaco. Considerar los diagnósticos diferenciales, como les explicaba, aorta o infarto renal. Si bien el pilotaje es la imagen de elección, tenemos que pensar un poco en el contexto en que estamos. Por ejemplo, un paciente que tiene antecedentes de litiasis renal y tiene un cuadro compatible con un cólico renal, que es un dolor similar a sus anteriores, no precisan de esta prueba diagnóstica, siempre y cuando tengan ausencia de signos clínicos de sobreinfección, sin historia de insuficiencia renal, que no tengan un riñón único o trasplantado. En cuanto a los criterios de hospitalización, recordar los pacientes que tienen un cálculo que está produciendo una obstrucción y está sobreinfectado, requieren una hospitalización para evaluación por urología para la desobstrucción de este cálculo. La terapia médica expulsiva es algo controversial. Su indicación, sin embargo, puede ser beneficiosa en los cálculos que están ureterales distales, que sean de 5 y 9 milímetros. Y bueno, esto sería mi presentación.
Muchas gracias por su atención y bueno, cualquier duda pueden dejarla en la caja de comentarios. Gracias.